Buenos días, feliz día del trabajo. Soy Astrid Perellón, fundadora de Niñoscopio y también egresada del primer modelo educativo en la versión que mis papás idearon en 1991. Niñoscopio lleva desde esa fecha, o sea, suman 37 años, orientando familias, empresas y en general a la comunidad hacia el reconocimiento de sus emociones y el desarrollo natural de sus talentos. Es por eso que egresada del mismo, desde los 12 años me dedico a asesorar también familias y empresas, lo cual era algo muy curioso de ver, una niña de 12 años asesorando papás. Lo más interesante es que en este mismo modelo se me facilitó las herramientas necesarias para diseñar contenidos y que tuvieran el valor pedagógico necesario mientras yo me preparaba en ese tema. Bueno, desde los 12 años me encuentro con que había papás que estaban dispuestos a escuchar lo que yo tenía que aportar y titulé en ese entonces mi primer contenido, Taller para Padres Desesperados, con la intención de dar a los papás algo de la perspectiva de los hijos en el manejo de las emociones, de los acuerdos, la comunicación familiar. Y bueno, fue un rotundo éxito. Todavía tengo una gran amistad con esa generación de papás que desde los 2 y los 15 años llevo formando. Entonces suma 20 años de experiencia de hacer esto profesionalmente. Y me atrevo a decir profesionalmente porque sí fui asesorada para poder desarrollarlo de una manera formal y organizada, además de que sí me pagaban por ello. Por eso me atrevo a decir que es profesional desde que tengo 12 años. Ya para los 15 fue cuando se me ocurrió hacer mi propia versión de Niñoscopio en un club de talentos en el que impartía temas o sobre todo orientaba a niños de distintas edades para el desarrollo de sus talentos. Entonces estaba haciendo mis versiones de lo que a mis papás se les ocurrió como modelo educativo en 1991. Ahora en la presente versión, ya nos conocerás o ya nos conocen, somos un equipo de expertos, de especialistas, más de 13 especialistas forman nuestro equipo para el desarrollo de talento, para el manejo de emociones. Tenemos una extraordinaria directora. En fin, Niñoscopio ha llegado a este punto en el que puede facilitarse como también un modo virtual, en la modalidad virtual, para que nos puedan escuchar en todo el mundo. También en el modelo presencial, en nuestras 5 sedes, que ya puedes investigar al respecto, puedes leer sobre nosotros, y también en su versión empresarial. Muy contentos porque a lo largo de estos años que nos hemos dirigido a distintas empresas y comunidades, este año nos estrenamos con Kimberly Clark México, capacitando a su personal y llevando los elementos del entrenamiento emocional a las personas de su equipo. ¿Qué es entrenamiento emocional? ¿Y por qué esta charla se llama ¿Quieres dejar de autoboicotearte? Bueno, entrenamiento emocional se refiere a poder usar tu cerebro a voluntad, usar los elementos que tiene en sí, que le son naturales, con los cuales se equilibra. ¿Y por qué lo proponemos como entrenamiento? Porque pues no se trata de una terapia o de un coaching, no es una asesoría, no es una ayuda exterior. Se trata de que en el menor tiempo posible tú recuperes el uso voluntario de esa ayuda interior, porque el cerebro, bueno, está hecho para que sobrevivas. Y entrenarte emocionalmente implica saber cómo funcionan las emociones y qué papel juegan en el cambio de tu cerebro, porque al final de cuentas, todo aquello que estás deseando conseguir en la vida, ya sea autorrealización, una mejor pareja, un mejor trabajo, mejores oportunidades, viajar, como sea tu modelo de éxito, requiere que el cerebro se acostumbre a la idea para poder entonces abrirte la perspectiva a opciones y acciones que te permitan conseguirlo. Si tú estás creyendo que la manera de conseguir todo aquello que te propones es a través del esfuerzo o a través de seguir haciendo lo que estás haciendo y que nada te saque de eso y de esforzarte y perseverar, bueno, tienes solamente una visión limitada de lo que el cerebro necesita para conseguir lo que se propone. Y si estás de casualidad tomando esta charla, es porque de alguna manera sientes que podrías tender a autoboicotearte o simplemente tienes curiosidad de saber. Bueno, quiero que sepas primero una estadística que a mí me sorprendió y que apenas descubrí este año en una
fuente periodística oficial que describía que solo el 8% de las personas que hacen sus propósitos de año nuevo los cumplen. 8%, bueno, ¿qué necesito para hacer ese 8%? Se preguntan algunos, otros simplemente cumplen el ciclo de me propongo, llega cierta euforia y finalmente decaigo. Bueno, pues si quieres ser parte de ese 8%, tienes que dejar de autoboicotearte. Pero no basta con la buena voluntad, no basta con el interés en el emprendimiento, no basta con llenarte de cursos, de documentos, de textos, inscribirte aquí. Buenos días, Yadira Sierra, buenos días, Dani Oble y Marta Romero. No basta con hacer lo que has estado haciendo hasta ahora. O no estarías interesado en dejar de autoboicotearte. Recuerda que esta probadita de 30 minutos, buenos días Carla Vázquez, esta probadita de 30 minutos es eso, es una probadita, es gratuita, tú puedes hacer de esto algo serio, algo formal y entrenarte verdaderamente emocionalmente, solamente se requieren 101 días, pero puedes irte a una cifra más conservadora y tomar nuestro entrenamiento de 21 días o todavía puedes entonces darte el beneficio de la duda y decir, ¿qué soy capaz de hacer en 7 días? Tenemos esas 3 modalidades de paquetes, pero también si sigues incrédulo, si sientes que no serías capaz de concluir algo tan grande o si simplemente quieres meter los deditos en el agua para sentir la temperatura, entonces este espacio es para ti, es gratuito, quieres dejar de autoboicotearte, voy a compartirte 3 herramientas que te permitan comenzar a arrancar en la dirección correcta. Primero, vamos a comprender o vamos a conversar sobre cómo funciona el cerebro. Eso sería importante porque lo traes puesto, porque viene contigo desde el principio de tu existencia y no sabes si es tu aliado o para qué equipo juega. A veces parece que juega para el equipo contrario. Bueno, pues tu cerebro no tiene la intención de boicotear. ¿Qué es lo que sucede entonces? Para empezar, el cerebro es un mecanismo, un diseño maravilloso, ilimitado, que está hecho de manera que te permita sobrevivir. Eso es maravilloso, a lo mejor mientras avance digas, no es tan maravilloso, ojalá no hiciera eso, pero qué bueno que lo hace, porque significa entonces que el cerebro lo que busca es darte continuidad, que aquello que ya va encarrerado o que llevas persiguiendo de cierta manera tenga continuidad. Si no, entonces abrirías los ojos y entonces el cerebro se toparía con que tiene que apenas dar significado a todo lo que ve, como si fuera la primera vez. Imagínate qué locura. Tal vez te parece interesante, tal vez te parece salido de una película de Matrix, pero no sería nada bonito. Imagínate abrir los ojos y que nada frente a ti tenga sentido, que te encuentres alienado, que te encuentres con cosas que no comprendes y que el cerebro apenas tuviera que empezar a darle significado y que esto fuera algo que ocurriera apenas parpadearas. Imagínate, sería desquiciante. Afortunadamente el cerebro no hace eso. Está diseñado entonces para perpetuar la percepción o aquello que percibes de cierta manera, continuarlo de cierta manera para que puedas sobrevivir. Es decir, para que no se te bote la canica, para que no te vuelvas loco, tu cerebro está diseñado para sobrevivir. Y tu cuerpo también. Ahora, ¿por qué digo que al principio suena interesante, pero después puedes pensar, entonces todo es culpa de él? Bueno, porque también aquello que no quisieras perpetuar, pero en lo que ya estás encarrerado, tu cerebro lo sigue presentando como real. Tu cerebro no te da una puerta de salida o una alternativa porque está diseñado para que sobrevivas. Entonces, si llevas cierto tiempo cargando cierto físico, aún cuando tu cuerpo está diseñado para hacer cambios muy rápido, si no es que hasta súbitos, ya veremos eso, tu cuerpo entonces y tu cerebro te siguen presentando esa percepción y esa posibilidad. O sea, esto que traes parece que es imposible de cambiar o que lo traes por tanto tiempo que requeriría esa misma cantidad de tiempo para poder cambiar. Ese es tu cerebro mostrándote cómo por un mecanismo de supervivencia, lo mismo. Ahí es entonces donde entra uno en, o sea que mi cerebro es el culpable de mi autoboicot. No, tu cerebro es tu mejor aliado. Pero punto número 1, hay que reconocer que el cerebro es algo que tú traes puesto, es una herramienta personal. Tú no eres tu cerebro, tú usas tu cerebro.
hasta el momento a lo mejor no habías captado que podías usarlo a voluntad, porque el cerebro te presenta pues aquello que es lo más común, lo más cercano, o como dijimos, lo que ya forma parte de tu realidad, te lo sigue presentando como posible, como posible, como posible. Pero eres tú el que entonces toma esa información y dice, eso es real, eso es real, eso es real. El cerebro no está haciendo esa confirmación, esa es tu conciencia. Y no estoy usando esto como un término místico, sino como es la parte de tu cerebro que es el que puede pensar sobre la existencia. Piensas y por consiguiente existes. Si puedes pensar en ti, puedes pensar en tu nombre, puedes recurrir al pasado, a los recuerdos, puedes observar el presente o puedes anticipar o imaginar el futuro, esa parte de ti, eso es tu conciencia. Entonces es la conciencia la que confirma y dice, eso es real, este cuerpo con el que me despierto es real, y eres tú también esa parte de tu conciencia la que dice, entonces como es real, es permanente o es gradualmente cambiante. Y es en la parte gradual donde uno se da en topes. Es por eso que solamente el 8% de la población consigue sus propósitos de año nuevo, porque dices, ¿gradual? O sea, ¿cuánto tiempo va a llevar esto? O sea, gradual, ¿qué? El mismo número de años que llevo boicoteándome, necesito el mismo número de años e intensidad para darle la vuelta al boicot. No. Eso es lo que vengo a decir. Pero, punto número 1, tienes que reconocer que el cerebro es tu herramienta y está a tu disposición, aun cuando está diseñado para presentarte lo mismo para sobrevivir. En cualquier momento tú puedes decirle al cerebro, oh, pues gracias por continuar por ahí, pero decido percibir las cosas de esta manera. Ya llegaremos a eso. Pero si quieres tomar notas o además, si no quisieras tomar notas y quieres tomar estos 3 secretos en forma leída, que puedas usar o releer y recurrir a ellos tantas veces como quieras, quiero que sepas que puedes entrar a nuestro sitio web www.ninoscopio.com. Recuerda que no se puede poner ñ tan fácilmente en los dominios web. Ninoscopio.com. Lo primero que te va a salir si estás en tu computadora es la posibilidad de suscribirte. Al dejarnos tu correo no te pedimos ningún otro dato y no vamos a molestarte ni vamos a ceder ese correo a nadie. Se te mandará en forma automática estas 3 herramientas para que tú las puedas leer, puedes ver otro tipo de ejemplos y las puedas digerir a tu propio paso. Entonces suscríbete, de verdad vale mucho la pena. Si consideras que después de esa información no hay nada más que Ninoscopio pueda aportar a tu vida, puedes cancelar tu suscripción. Ahora que si decides continuar, entonces toda la información que recibas, que será espontánea, gradual, en ningún modo invasiva, siempre será proponiendo nuevos elementos gratuitos que puedas integrar a tus herramientas personales. Pero si eres de los que dices, nada de eso, me lanzo por todo, ya comenté que tenemos 3 versiones de este entrenamiento. Continuamos entonces, decíamos, la primera herramienta es reconocer que tu cerebro es tu herramienta, que tú lo traes y es tu aliado. Está buscando la manera en la que sobrevivas y eso es algo bueno. Entonces, gracias cerebro, pensé que eras el culpable de mi autoboicot y que tenía que practicarme una lobotomía para finalmente ser el millonario que imaginé, ser el empresario que imaginé, encontrar el amor de mi vida. No necesitas una lobotomía, solo necesitas, número 1, reconocer que esto que traes puesto lo puedes usar a voluntad. Hasta aquí se ponen las cosas interesantes, porque entonces es, bueno, ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Porque lo traigo puesto y parece que me dicta información interminable sobre lo mal que están las cosas, sobre lo mal que lo estoy haciendo, sobre lo inconstante que soy, sobre todo esa mosca detrás de la oreja de decirte, nunca acabas lo que empiezas, nunca acabas lo que empiezas, ve la hora, nada más las estás consultando, estás viendo el momento de abrir YouTube al mismo tiempo que esta transmisión y ponerte a navegar en los videos casuales que te presenta YouTube. Esa parece que es la vocecita de tu inconstancia, pero simplemente es tu cerebro presentándote o cosas oportunas que empaten con lo que ya llevas practicado. Pero vamos a detener eso. Vamos entonces a saber cómo detener eso que llamas autoboicot, pero que ahora sabes que es tu cerebro diseñado para sobrevivir. Gracias.
Seguimos entonces. Aquí hay la segunda cosa que necesitas saber sobre ti mismo. Y déjame decirte que cuando finalmente te la revele te vas a dar de topes, porque es una información que tenemos con nosotros desde primaria. Que nuestros maestros lo tienen, que lo escuchaste, que hiciste exámenes al respecto, porque en ciencias naturales te lo decían. ¿Qué ocurrió entonces? Puede ser que tal vez el maestro no diera el énfasis necesario o, no culpemos al maestro, puede ser que tú no hayas encontrado que esa información que te estaban revelando en ciencias naturales en realidad forma parte de la vida misma y que te la cuestionaras y que dijeras, ¿cómo puedo usarla en mi vida diaria? Aquí va. ¿Sabes entonces, por información de primaria, de ciencias naturales, que estás hecho de partículas microscópicas? Eso no te lo estoy inventando yo, es algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo, solamente que conforme avanzan los siglos se ha encontrado que dentro de lo que creía la última partícula subatómica hay otra partícula más pequeña y otra más pequeña. No ha cambiado el hecho de que siempre encontramos que hay algo todavía más pequeño. Lo que ha cambiado quizá es que lo que sigue hacia abajo le hemos puesto distintos nombres, pero eso no es importante ahora. El chiste es que esto lo sabías desde primaria, cuando te hacían dibujar modelos atómicos y que tú sabías que dentro de tus células había algo así como nubes de electrones y decías nubes y las dibujabas y usabas colores y en realidad mientras más hacías esas bolitas, más te confundías. Porque comenzabas a creer que entonces se trataban como de canicas sólidas y que dentro de ti había un montón de canicas miniatura solidificadas y que flotaban en configuraciones electrónicas. Pues no te me confundas, porque aunque lo tenías que dibujar de cierta manera para que tuviera sentido lo que estabas aprendiendo, no son para nada sólidas. Estas partículas subatómicas o estas partículas microscópicas, vamos a poner un nombre más amable, estas partículas pequeñitas de las cuales está compuesto todo, no son sólidas. Es más, se les ha comparado se les ha comparado con algo que quizá sea más fácil de asimilar, con las partículas de luz. Imagínate que fuera luz. La luz no la puedes tocar. La luz ciertamente no es sólida, la luz ciertamente tampoco es de algún modo atrapable, solamente sabes que la luz es algo que pulsa, que parpadea, que titila. Pues esas partículas microscópicas que tú dibujabas con tus plumoncitos de Papermate en rojo, en azul, estas partículas no son para nada canicas, sino que son como puntitos de luz. Un momento, Astrid, dices tú. A ver, esto me lo decían en primaria, pero ¿por qué nadie lo recalcó de una manera que se me grabara y que yo pudiera hacer algo con respecto a esa información? Quizá nuestros maestros tampoco se habían detenido a pensar, un momento, entonces aunque puedo tocarme, aunque soy sólido, aunque puedo sentir, aunque pueden algo aparentemente herirme, entonces soy un montón de partículas de luz. Entonces, ¿por qué puedo sentir? ¿Por qué puedo palparme? ¿Por qué esto parece tan sólido si es un montón de partículas pulsando? O sea, parpadeando. Tal vez los maestros entonces que tuviste al frente no se detuvieron lo suficiente para cuestionar esto, para encontrar cómo transmitírtelo de una manera que tú quisieras usar esa información en tu vida diaria. ¿Y por qué digo que es información que sirve en tu vida diaria? Porque el hecho de reconocer que no eres una canica dibujada con plumón Papermate, sino una partícula pulsante que parpadea y que no se puede tocar. Entonces, aunque puedes tocar tu mano, es muy fácil que tu percepción comience a notar que aunque tú esas partículas de luz las percibes como algo sólido, ahora ya sabes quién está haciendo ese reconocimiento. Rigoberto, bienvenido. Comentas que te has boicoteado mucho. Bueno, pues eso se acaba ahora. Quédate en la transmisión y ojalá esto que estamos aportando encuentres cómo aplicarlo ya mismo. Si no, no hay ningún problema. Recuerden que pueden entrar a www.ninoscopio.com y suscribirse. Si nos dejas tu mail, no lo usaremos más que para mandarte en ese momento la información que estoy compartiendo ahora en forma de herramientas
3 herramientas prácticas que puedas usar. Y entonces, si eres más del tipo leer, del tipo regresar a tu lectura y recordarte qué era lo que había que hacer, bueno, pues suscríbete y recibe esa información, Rigoberto y todos los demás que nos escuchan. Seguimos entonces. Estamos diciendo que esta segunda cosa a reconocer, o este segundo secreto o elemento, no es un secreto, ahora sabes que te lo decía la maestra de primaria, pero simplemente no dimensionabas cómo cambiaba esto tu realidad cotidiana. Tal vez la maestra tampoco lo dimensionaba. Algunos maestros, yo tuve algunos, que sí hacían énfasis en ello, pero faltaba que entonces el individuo dijera, ¿cómo uso esto? Para el diario. Estaba diciendo entonces que quién es el responsable de hacer que todas esas partículas de luz pulsante y parpadeante, que es como luz que titila, que está y no está, que está y no está, que aparece y desaparece, aparece y desaparece. Eso es lo que hacen tus partículas microscópicas. ¿Quién es el responsable de hacerlas ver como algo constante, como algo permanente, como algo sólido? Ahora lo sabes, porque la primera herramienta fue esa, reconocer que tu cerebro está diseñado para sobrevivir y te muestra una constante para que puedas hacerlo, para que puedas sobrevivir. Tu cerebro te muestra las cosas como algo constante. Entonces, es tu cerebro magnífico y maravilloso el que en lugar de volverte loco percibiendo que todas las cosas son como una nube de electrones, ya sabemos que no, pero solo es para hacer alusión a la manera como les llamábamos de niños, es una nube en realidad de partículas microscópicas flotantes, sin forma, sin principio ni fin, que pulsan. Es el cerebro el que te permite darles a comprenderlos o codificarlos o interpretarlos como algo sólido, permanente y constante. Es el cerebro. Vaya, 2 cosas que hace tu cerebro que de verdad son útiles para tu supervivencia, pero que suenan que entonces es el culpable de que tú no seas de ese 8% que se hace propósitos de año nuevo y que termina por olvidarlos o no cumplirlos. Pero aquí vamos, apenas estoy revelándote la segunda cosa que tienes que asimilar, reconocer en ti porque te va a ser útil la manera como la uses de aquí en adelante. Recapitulamos. Número 1, reconocer que el cerebro es tu herramienta, que lo puedes usar a voluntad, que lo traes puesto, pero no es ni con mucho el que hace que las cosas sean como son. Eso eres tú, es tu percepción, es tu conciencia la que toma lo que el cerebro le presenta y dice, sí, sí, más de eso, eso es real, me gritó, eso es muy real, me pellizcó, eso es muy real. Eres tú el que toma esa información que el cerebro interpreta y la confirma como real. Entonces, saber que es tu herramienta y no tu tirano es lo primero que tienes que saber. Segundo, reconocer o recordar que desde primaria se te enseñó que estamos hechos de partículas microscópicas y que estas no son tangibles, que son muy parecidas a las partículas de luz que pulsan o que titilan o que están apareciendo y desapareciendo. O sea, estás hecho de un montón de puntitos que aparecen y desaparecen. ¿Por qué los ves como una constante? Por lo primero, porque el cerebro diseñado para sobrevivir cuadra esa información y la vuelve una información constante. De la misma manera que cuando estás viendo esta pantalla, no estás viendo puntitos que son los fotones de energía que emite la pantalla, no estás viendo cómo los codifica las señales de información a distancia entre un satélite y tus modos de comunicación. Tú no estás viendo esos puntos, tú ya estás viendo esos píxeles y tu cerebro los ve como un todo y ves mi rostro y ves el cuadro y ves mis lentes, pero no lo ves como puntitos. El cerebro hace esa codificación o esa decodificación para que se vea como una constante. Entonces el cerebro, diseñado para sobrevivir, toma a aquellos puntitos de luz que parecen intangibles y que están todos mezclados y los hace ver como algo sólido. Pero aquí va la tercera cosa que necesitas saber. Es entonces tu percepción lo que te permite percibir esos puntitos de luz como una realidad incambiable. Pero entonces, si tu percepción te los permite ver como algo incambiable, tu percepción puede ser alterada a voluntad.
Tú puedes alterar tu percepción sabiendo estas dos primeras cosas que mencioné y entonces usar esa información para alterar tu realidad. Si en este momento ya te frenaste y tu cerebro te está diciendo, no, la realidad no se puede alterar, yo no puedo hacer que mi cuerpo cambie, si no es mediante una acción física, entonces no estás asimilando las primeras dos cosas que te dije. Número uno, es tu cerebro el que te está haciendo creer que ese camino es constante, es tu cerebro, no tu conciencia. Tú le podrías decir, espera un momento, cerebro, decido percibirlo de esta manera. Y número dos, esto de lo que estás hecho, de lo que está hecho todo, también es de lo que están hechos tus pensamientos. ¿Cómo? ¿Qué? Sí. Tus pensamientos, esas descargas en cierta forma eléctricas entre tus neuronas, esa electricidad, esos neurotransmisores, esos torrentes de químicos son también partículas microscópicas. Tus emociones, también es información que viaja en tu cerebro, también esos químicos son partículas microscópicas. Todo está hecho de esas partículas microscópicas y lo que conecta a una partícula microscópica con otra es eso que creemos un espacio vacío, pero que la ciencia sabe desde hace un siglo y medio que no es un espacio vacío, se le ha llamado de distintas maneras, es como un entretejido, es como una red entre una partícula y la otra, hay un campo o una red o un tejido, un entramado que conecta todo con todo. Lo que quiero decirte con esto, y sin que te me vayas a un terreno metafísico, sino un terreno físico de cómo uso esto en mi realidad diaria, Astrid, bueno, si tú empiezas a percibir que todo esto que te rodea, esas partículas microscópicas, todas ellas están conectadas, también las partículas microscópicas de tus pensamientos y de tus emociones, entonces es una cuestión de lógica el decir, espera un momento. Entonces, si todo es partículas microscópicas, no hay ninguna razón para pensar que las partículas microscópicas no se comuniquen entre sí. Sería ridículo pensar que yo no estoy en comunicación con la silla en la que estoy sentada, pero sí estoy en comunicación porque puedo sentir su vinipiel pegada a la piel de mis piernas. Entonces, claro que sí hay una comunicación entre sus partículas y mis partículas. Si eso te dice tu lógica, entonces claro que por lógica, las partículas microscópicas de tus pensamientos, las partículas microscópicas de los químicos que son tus emociones, claro que tienen que estar en comunicación con las partículas microscópicas de todo lo que te rodea. ¿Cómo sirve esto para tu realidad diaria? Número uno, para reconocer que estás en constante comunicación con todo, aunque no estés hablando. Tus emociones son químicos, tus químicos son partículas y tus partículas no están encerradas en un cráneo, porque tu cráneo también son partículas y las partículas de tu cráneo están conectadas con las de tu piel y las de tu piel con la del entorno, con el oxígeno, el hidrógeno, todo esto que flota a tu alrededor, que tú crees que no puedes tocar. En realidad tus partículas sí están en comunicación con ello. Imagínalo entonces como agua, aunque claro que puedes tocar el agua, pero imagina que entonces estás en un gigantesco mar, un mar de agua, un mar de Dirac, es el nombre, un mar entretejido en donde cualquier cosa que perturbe el mar, meter tu dedo en un charco, hace ondas o comunica al resto del agua algo. Entonces, claro que tus pensamientos hacen olas, claro que tus emociones hacen olas, y no por una cuestión metafísica, de ley de atracción, eso es muy respetable, pero son herramientas que no están relacionadas con lo que yo comparto. Niñoscopio no está fundamentado en ello. Niñoscopio está fundamentado en neuroplasticidad, cómo es que se puede cambiar el cerebro a partir de tus emociones. Entonces, si tus emociones son químicos y tú puedes sostener una emoción, esta emoción que sostienes es como meter el dedo en el charco y forma, entonces, o se comunica con el resto del charco. Entonces, tu emoción sostenida, que son partículas microscópicas en las que tú centras tu atención, estas se comunican con el entorno. Y el entorno inmediato, ¿cuál es tu entorno inmediato? Tu cuerpo mismo.
tu cuerpo mismo, porque todo está ocurriendo en los químicos que viajan en tu sangre y en tu organismo. Entonces, en lo primero que lo notas es en tu cuerpo. Aquello que sientes, esa emoción que sientes en este momento o en cualquier momento, es tu primer señal de que las partículas microscópicas que son tus emociones están alterando el entorno. Ahí tienes el último secreto o la última herramienta que puedes empezar a utilizar ya a voluntad. Porque si eres capaz de escanear o de percibir o simplemente estar alerta de la emoción que sientes, entonces eres capaz de notar que esa emoción que estás sosteniendo ya está haciendo o ya se está comunicando con el entorno. Y no hay razón para creer que si se está comunicando con mi entorno inmediato, que es mi cuerpo, entonces por supuesto que también está comunicándose con el entorno inmediato que llamamos exterior. Pero en realidad no hay interior y exterior porque no está separado por nada. Eres un montón de partículas microscópicas que pulsan. Pero bueno, dejemos eso para otra charla u otro tema. En este momento lo que necesitas saber son estas tres cosas. Número uno, que tu cerebro es una herramienta, lo traes puesto y es una herramienta que interpreta el entorno, que interpreta los estímulos, que interpreta las partículas microscópicas. Ya podemos ir hilando la información. Si entonces es una herramienta, la puedes usar a voluntad. Esa es la propuesta. Usa tu cerebro a voluntad. Número dos, aparte de reconocer eso sobre el cerebro, número dos, reconocer que todo está hecho de partículas microscópicas que son más parecidas a las partículas de luz porque están pulsando rápidamente y es el cerebro el que te las muestra como algo permanente o algo constante. Pero ahí está. Tu cerebro está hecho de partículas microscópicas, tu cuerpo, tu suegra, la popó de perro, las cucarachas, los algodones de azúcar, los pensamientos agradables, los pensamientos desagradables, las emociones tranquilizadoras, las emociones agobiantes. Todos ellos están hechos de partículas microscópicas. Y número tres, estas partículas microscópicas están comunicadas entre sí, no por telepatía, no por algo inexistente, invisible, no por el éter que mencionaban en la antigüedad los griegos, aunque ellos le llamaban éter. Se refiere entonces a eso que está entre una partícula microscópica y otra, entre tú y yo, entre las moléculas de oxígeno con las moléculas o las células de mi piel. Eso que creemos que es un espacio vacío, en realidad es un entretejido de comunicación y se comunican. Y una partícula se comunica con la otra, que se comunica con la otra. Entonces, estás como en una especie estás atrapado en una red parecida a la red celular, porque aunque no puedes ver las líneas de comunicación entre un celular y el otro, no dudas que están ahí. Puedes ver resultados de que existen, y esto es que te entra una llamada, y cuando te entra una llamada, tu cerebro no dice por primera vez, ¡oh! ¿De dónde habrá entrado si no hay nadie aquí? No, tu cerebro sabe y reconoce y percibe que hay una comunicación que no puede ver, pero que existe a través de ondas celulares. De la misma manera, tú puedes usar tu percepción a voluntad y decir, estoy en constante comunicación con el entorno, con absolutamente todo, porque las partículas de mis emociones y mis pensamientos están comunicadas y comunican a lo que sigue, que son más partículas. Saber esto, ¿cómo te sirve para la vida diaria? Si tú centras tu percepción en que eres partículas y que estás en constante comunicación con tus partículas y que tu primera señal de que estás en comunicación con las partículas de tus emociones y tus pensamientos es la emoción que sientes. Esa emoción, ese químico disparado por tu cerebro, tus neurotransmisores cuando disparan oxitocina o cualquier otro tipo de neurotransmisor, cuando te hacen sentir algo, es porque está ocurriendo algo aquí adentro que está impactando a lo que sigue y a lo que sigue. Entonces, la emoción que estás sintiendo en este momento es el primer punto de referencia, tu primer indicador de qué está ocurriendo aquí. Puedes entonces dejar de autoboicotearte porque ahora puedes desde el principio, antes que aparezca en forma de autoboicot, antes de que sea 1 de mayo y digas, no fui
al gimnasio tanto como dije que iba a ir, o no le dediqué tanto tiempo a mis hijos como quise, o ya van 5 meses y todavía no recibo ese aumento, o ya llevo 5 años y todavía no encuentro el amor de mi vida. En lugar de que esa información llegue a ti, antes que eso, puede ser tu primer punto de referencia en decir, ¿qué estoy sintiendo ahora? Entonces, es mi primera señal de por dónde va la comunicación de mis partículas. Entonces, puedes hacer muchas cosas al respecto. Puedes pensarlo de otra manera, puedes detenerte y agradecer esa emoción y distraerte para sentir diferente. Hay muchas otras cosas que puedes hacer en el momento que te das cuenta que aparece una emoción. Y de hecho puedes también acudir a nosotros para entrenarte sobre qué hacer con respecto a las emociones que aparecen. Pero ahora ya sabes por qué aparecen. No aparecen porque seas insuficiente, no aparecen porque seas un deprimido crónico, no aparecen porque seas alguien que se autoboicotea. Aparecen como tu primera señal de qué comunicación está ocurriendo entre tus partículas microscópicas y el entorno inmediato, que es tu cuerpo, y de ahí sabes que si sigues por ahí, ese entorno que es tu cuerpo está comunicándose con el entorno, que es lo que llamas exterior. O sea que estás en el punto preciso para detener esa comunicación que no quieres que se haga más grande. Si quieres detener el chisme, entonces puedes hacer algo desde el momento que aparece la emoción. Y me refiero a chisme porque si decimos que las partículas se comunican entre sí, un chisme sería algo que no quisieras que se propagara, como una emoción molesta. Y no quieres que esa emoción se haga más grande y llegue el chisme al vecindario de la siguiente partícula y de la siguiente, y entonces ¿esto en qué se traduce? Estás alterando tu entorno y vas a seguir percibiendo información relacionada con tu molestia. O sea, no es que tu suegra sea insufrible, es que tu percepción ha practicado por mucho tiempo el percibirla de esa manera. Pero puedes decir, bueno, aunque yo cambie mi percepción de la señora no deja de hablar. Es solamente porque no has probado el mantener tu percepción constante en aquello que quieres percibir. Si tú sales con esa información, eso es lo que llama autoboicot. Es seguir la corriente de tu cerebro que te dice, no, lo constante, lo permanente, te muestro más de lo mismo, más de lo mismo. Tú puedes detener eso. Tú puedes decir al cerebro, eso es lo que hasta el momento te he dejado creer, cerebro, pero yo decido percibir las cosas de esta manera. Eso claro que requiere entrenamiento. Por supuesto que lo que te estoy diciendo, como dije al principio, no estoy engañando a nadie, desde el principio te dije, esta es información con la que puedes arrancar. Sin embargo, de aquí en adelante lo que requieres es práctica. Y eso es lo que hace Niñoscopio. El entrenamiento emocional consiste, de la misma manera que empezaste a ir al gym y dejaste de ir al gym, bueno, pues Niñoscopio se trata de que empieces a usar esta información en tu práctica constante diaria mediante un entrenador, mediante nuestro equipo de entrenadores emocionales, porque ese entrenamiento, ¿qué es lo que hace? Que simplemente quieras ir más y más y más al gym. Y con gym me refiero al lugar donde ocurre todos los pensamientos y emociones. El primer punto o el primer lugar en donde todo lo demás solamente es un resultado de esta comunicación. Repasamos para despedirnos. Número 1, la primera herramienta o el primer secreto que te compartí es que el cerebro es una herramienta de interpretación y por eso puedes usar la voluntad en lugar de creerte todo lo que te muestra. El cerebro lo hace con una buena intención, la intención de que sobrevivas. Así que gracias por ello, pero tú puedes elegir qué hacer con respecto a la información que te presenta como real. Entonces, usa el cerebro a voluntad. Número 2, aparte de saber que el cerebro es una herramienta que puedes usar a voluntad, tienes que reconocer la realidad que desde primaria te enseñaron. El entorno, tú mismo, tus pensamientos, tus emociones, que son químicos y electricidad, son partículas microscópicas. Y estas partículas microscópicas flotantes como una nube no son sólidas. Son parecidas a las partículas de luz o a la luz misma, que aunque no puedes tocar, está ahí pulsando, titilando, apareciendo y desapareciendo. Estas partículas microscópicas de las cuales está compuesto todo, parece que están separadas, pero no. El campo que las une, ese entretejido, esa malla, es ese mar de Dirac que las une,
es lo que permite que se comuniquen entre sí. Están en constante comunicación. Y eso es lo número 3. Tu primera manera de ya no boicotearte más es ponerte a cargo de la comunicación que ocurre entre las partículas de tus pensamientos, las partículas de tus emociones, las partículas de tus sensaciones, las partículas del exterior. Tú eres el encargado de esa central de comunicación. ¿Cómo lo haces? Bueno, poniéndote como una especie de puesto de vigilancia. En el momento que aparece una emoción en tu cuerpo, ya está presentando un resultado de lo que ocurre con la comunicación interna. Es decir, la emoción que sientes es tu primera referencia de la calidad de comunicación de aquí. Si te sientes mal, no tiene nada que ver con que el entorno sea desagradable o que huela raro o que te estén gritando. Tiene que ver con aquella emoción o pensamiento que estás sosteniendo en tu cerebro. Tiene que ver con que tu cerebro te está haciendo interpretar el entorno y entonces estás percibiéndolo de manera desagradable. Pero allá afuera puede ser como sea, porque tú puedes percibir las cosas a voluntad. Puedes alterar tu percepción en cualquier momento. Y de hecho puedo demostrarte que lo haces en este preciso momento. Y con eso podemos despedirnos. Te voy a dejar un desafío. Para que tú puedas demostrarte a ti mismo que puedes alterar tu percepción a voluntad, hay dos cosas. Número 1, la que ya dije y que es más que obvia, tu percepción de los píxeles o de los puntitos que son lo que hace que uno pueda ver en una pantalla la información que viaja, tu cerebro los está interpretando como algo sólido. Tú estás viendo una imagen concreta, delimitada. Estás viendo mi imagen en contraste con la pantalla de lo que están saliendo los comentarios. Que por cierto, hola Mari Rodríguez. Eso lo está haciendo tu cerebro. Entonces es la primera demostración de que tu percepción es algo que tú puedes cambiar, porque en lugar de percibir la realidad sería ver los píxeles o los puntitos pulsando, tu cerebro está alterando la percepción para verlo como una imagen constante, coherente, o como le quieras llamar, congruente, unificada, solidificada. Estás alterando tu percepción en este momento. Y ahora te voy a dejar con esto. ¿Puedes tú entonces alterar tu percepción a voluntad sobre cosas que quieras cambiar del entorno? Empieza por esto. Empieza por esto. Dime si es posible que al concluir esta transmisión, tú voltees al entorno y decidas ver mariposas. No que las busques, no que las googlees, no que te esfuerces, ni visualices, ni que te enfoques, ni que le pidas a la ley de atracción que te muestre de mariposas. Esas son herramientas diferentes a las que yo estoy proponiendo. Lo que estoy proponiendo es el simple hecho de reconocer estos 3 pasos que te compartí y usarlos a tu favor. Si sabes que todos son partículas microscópicas, no habría ninguna razón para que no fueras capaz de percibir a voluntad una mariposa. No habría ninguna razón. Es algo pequeño, es algo sin importancia. No es la gran fortuna, no es la pareja de tus sueños, pero es un primer paso que demuestra que puedes alterar tu percepción a voluntad. ¿Y qué sucede? Si en las siguientes 24 horas no eres capaz de ver una mariposa, no significa que no haya mariposas, no significa que en esta época del año no haya, no significa nada de lo que tu cerebro te esté poniendo como justificación, ¿no? Lo único que está demostrando es que tu cerebro está perpetuando lo que cree posible. Tú creíste que no era posible ver mariposas, tu cerebro te dice, en efecto, pues ¿y dónde? Si estoy encerrado en la casa. Bueno, pues tú puedes alterar tu percepción, pero simplemente tienes que reconocer estas 3 cosas. Que tú usas el cerebro y no él a ti. 2, que todos son partículas microscópicas, así que es igual de fácil percibir una mariposa que cambiar tu constitución física, o tu peso, o tu apariencia estética, o la calidad de tus relaciones. Todo es lo mismo. Ahorita te suena extraordinariamente imposible, pero empecemos por mariposas. Y número 3, que sepas que todo está en comunicación y no telepática. Así que si tú en tu cerebro sostienes la idea de que es posible ver mariposas, pondré atención, en cualquier momento voy a ver una. Si tú sostienes ese pensamiento que es electricidad con esa emoción que es un químico, estás en este instante comunicando al entorno la posibilidad y en cualquier momento vas a ver una mariposa. Cuéntame tus experiencias, compártenos lo que tú percibiste,
de esta transmisión, compártenos, no lo que has percibido de ti hasta ahora. No nos cuentes tu historia de autoboicot, porque eso simplemente es decirle al cerebro, seguimos sobre lo mismo, seguimos sobre lo mismo. Tienes que decirle a tu cerebro, pues eso era antes, ahora voy a ver mariposas. Eso que tiene que ver con el amor de mi vida y con mejorar mi trabajo, tiene todo que ver. Si puedes alterar tu percepción con respecto a algo tan pequeño, insignificante, ridículo y divertido, puedes cambiar tu percepción sobre cualquier cosa. Solamente tienes que empezar a comunicar al entorno cosas distintas a través de la emoción que sostienes. ¿Quieres saber más de esto? Suscríbete a nuestra página www.ninoscopio.com, nos dejas tu mail y te mandamos en este momento 3 herramientas que el cerebro utiliza para alterar su percepción. Suscríbete y recíbelas. Si te gusta el material de lectura, será ideal que al dejarnos tu correo, bueno, seguiremos ayudándote a mantener el enfoque. O, si no es tu estilo suscribirte, únicamente permanece al pendiente de nuestras transmisiones. Están las dirigidas a padres aliados en el grupo Padres Aliados de Niñoscopio o las que están dirigidas a público en general en el muro de Niñoscopio. Comparte, da me gusta, deja tus comentarios y también si ya vas por todo, si este es tu año, si ya quieres ser de ese 8% que hacen que sus propósitos sean constantemente realizados, no los de este año, de aquí en adelante todos, entonces sí, toma alguno de nuestros entrenamientos emocionales. Seguramente tenemos alguno que te alcance, que puedas, que te guste, pero todos ellos te darán resultados que harán del 2018 el primero del resto de tu vida. Soy Astrid Perellón, disfruta tu día del trabajo y a ver mariposas.